la mente como expresión o la mente como algo esencialmente oculto, ¿cuál es el experimento que nos permite elegir entre una teoría y otra, ¿no? Claro, el experimento no va a ser un experimento empírico. Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy vamos a tratar una serie de preguntas que todos quizás nos hacemos alguna vez. Por ejemplo, ¿qué significa realmente entender a otra persona? ¿Cómo sabemos que alguien está triste incluso antes de que diga una palabra? Y también, ¿por qué a veces, al hablar de lo que sentimos, no solo lo describimos, sino que lo transformamos? En este episodio, parte de estas preguntas tan humanas, es decir, no vamos a tratar de una clase estricta académica de filosofía, pero vamos a tratar de tener una invitación a pensar desde lo cotidiano, desde lo que todos vivimos, pero no siempre entendemos del todo. Y para eso he invitado a Ángel María García Rodríguez, profesor de filosofía en la Universidad de Murcia, que lleva años investigando sobre mente, lenguaje y expresión desde una mirada tan rigurosa como cercana. Hablaremos de la mente, pero no como algo oculto encerrado, sino como algo que se ve, que se expresa y que se encarna, e intentaremos tocar temas como por qué decir estoy triste no es simplemente dar una información, también si realmente podemos ver directamente lo que otros sienten, es una pregunta obviamente, y qué sentido tiene conocerse a uno mismo y si se parece a conocer a los demás. Entonces, bueno, si alguna vez te has sentido incómodo con explicaciones demasiado técnicas sobre la mente o si crees que la filosofía todavía puede abrir nuevas formas de ver el mundo, este episodio es para ti. Pero bueno, lo primero, agradecerte, Ángel, el estar aquí para hablarnos de tu investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Y bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es, empezando un poco por el principio, de manera cronológica, ¿por qué decidiste dedicarte a la investigación en filosofía? Lo primero. Bueno, pues, decidí dedicarme a la investigación. Lo primero, decidí dedicarme a la filosofía. Lo de la investigación Correcto. viene después. Exacto. Porque esa ya es una decisión que no es habitual. Yo la verdad, la decisión la tomé un poco porque la filosofía no la entendía y quería entenderla, ¿no? Yo cuando hice filosofía en el instituto, pues tuve profesores que me inspiraron. Eso creo que pasa en esta disciplina y pasa en otras. Los profesores siempre influyen mucho en la carrera que haga un alumno de bachillerato. Y yo tenía buenos profesores, pero lo que es la filosofía en sí no la entendía. Entonces dije, bueno, esto parece que hay algo detrás de todo esto que me están diciendo, algo importante, pero no llego a ver totalmente lo que es. Entonces me tiré por ahí. Y también un poco por el reto, es decir, a mí el reto ese de algo que realmente no terminas de entender y que tienes la opción de dedicarle pues 5 años. Yo hice una licenciatura que era una carrera de 5 años, dedicarme 5 años a ello, pues era un reto que me apetecía. Hay una cita que se le atribuye a Homer Simpson, que es que, bueno, no sé si la gente lo sabe, pero el creador de Homer, de la historia, Sí. de la serie de Homer Simpson era un filósofo. Sí, pues no lo sabía para nada. Matt Groening o algo así, ¿no? Sí, Matt Groening era filósofo, era licenciado, graduado en filosofía por una universidad estadounidense. Entonces, bueno, tiene cosas curiosas, ¿no? Y una de las, de hecho hay un libro sobre la filosofía de los Simpsons que está por ahí, se puede encontrar, está traducido al castellano, se puede encontrar por ahí en la Casa del Libro o en el Corte Inglés. Pero es un libro a nivel académico serio, No, luego imagino que es divulgativo, ¿no? Sí, efectivamente, es un libro divulgativo. Hombre,
Ahí nosotros hacemos, bueno, en la universidad hacemos ferias para presentar nuestros estudios a los alumnos de bachillerato, y nosotros en el stand de filosofía ponemos siempre un póster de la filosofía de los Simpson que va vinculando a cada uno de los personajes con una concepción, teoría filosófica, que si el estoicismo, que si el nihilismo. Entonces, bueno, ahí lo dejo para que los forofos de los Simpson empiecen a pensar, bueno, ¿y quién sería Homer? ¿Y quién sería Bart? Y ese tipo de cosas, ¿no? Pero está muy curioso. Bueno, el caso es que hay una cita que se le atribuye a Homer Simpson, que es literalmente en inglés, dice algo así, ahora lo traduzco: if something's hard to do, it's not worth doing. ¿Vale? Si algo es difícil, no merece la pena hacerlo. Pues yo soy al revés. Si algo es difícil, merece la pena hacerlo. Entonces, para mí la filosofía era... Yo no llevaba una dificultad adicional distinta a las disciplinas académicas que uno ve en la escuela y en el bachillerato a lo largo de todos los cursos. Y bueno, eso es una de las cosas por las que me animé a hacer filosofía, la verdad. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, por cierto, esa frase que has comentado de Homer Simpson, yo tenía el póster en la pared hace tiempo. Es una frase muy inspiradora que creo que resume la mayor parte de la filosofía humana. Pero bueno, muy interesante. Vale, entonces te dedicas a hacer no el grado, sino la licenciatura, muy bien puntualizado, 5 años, el antiguo... Ya me pierdo con tantas historias. Era pre-Bolonia o algo así, imagino, ¿no? Sí. Todo anterior a 2009, 2010. En mi caso, muy, muy anterior. Yo empecé la carrera a mitad de los años 80. O sea que ya peino canas, como se ve. Ya peinas canas. Muy bien, muy bien. Vale, y entonces, ¿cómo a realizar esos estudios cambió de alguna manera tu percepción? Porque comentas, vale, lo veo interesante porque no lo entiendo, ¿no? Entonces, después de 5 años de, digamos, a tener contacto con todo tipo de filosofía, todo tipo de autor de diferentes épocas, cambió de alguna manera tu percepción, imagino, ¿no? Después de esos 5 años. Sí, bueno, uno va aprendiendo poco a poco. En el caso de la filosofía es una cosa que la gente nos pregunta a menudo cuando se entera de que, yo qué sé, pues en una ocasión social o así, cuando estás entre amigos o conocidos o gente, no te pregunta, ¿y eso de qué es la filosofía? ¿No? Es la pregunta típica. Bueno, esa es la pregunta, esa es una pregunta filosófica. Es decir, los filósofos no nos ponemos de acuerdo en qué es la filosofía. De hecho, hay gente que dice que la filosofía son temas, no es un método, mientras que pues en las ciencias es más bien al revés, es un método el que regula todo el procedimiento desde el comienzo hasta el final, ¿no? Aquí hay distintos métodos y ni siquiera nos ponemos de acuerdo cuál es el método de la filosofía, ni siquiera si hay algo que sea propio del cometido de la filosofía. Mucha gente piensa que la filosofía es simplemente aquello que precede a la ciencia, es decir, que la filosofía desaparece cuando la ciencia lo va absorbiendo. Y bueno, y si miras a la historia del pensamiento occidental, hay algo de eso, ¿no? Si piensas a los griegos, pues los escritos de Aristóteles, que decimos es un filósofo, tenía todo tipo de disciplinas que luego han evolucionado a disciplinas científicas. Hablaba de biología, hablaba de astronomía, hablaba de tantas cosas que ahora son disciplinas propiamente científicas. Pero bueno, efectivamente, la filosofía es una disciplina extraña dentro del cómputo de los saberes. Alguna gente piensa que ni siquiera es un saber, que la filosofía es un ethos. La filosofía es una práctica, es una forma de vida. Eso está también en los griegos. Los pirrónicos, por ejemplo, pensaban que la filosofía era lo contrario a un saber. Entonces, no era una ciencia en el sentido amplio, pero tampoco era ni siquiera un saber, ¿no? Porque no proporcionaba conocimiento. Entonces, bueno, estas discusiones se siguen al orden del día en la filosofía. En mi caso, a mí una cosa que me marcó mucho fue que, bueno, cuando terminé los estudios de licenciatura, pues se me ofreció la oportunidad de una beca de investigación. Y entonces esto ya es lo que un poco te va determinando. Me preguntabas antes, ¿por qué te dedicaste a la investigación? Bueno, pues eso es un poco por casualidad, porque te llega una beca, la consigues y luego a partir de ahí pues las cosas se van encadenando un poco con la ayuda de gente y con la suerte y con... Claro.
todo este tipo de cosas que son los avatares de la vida humana, ¿no? Pero aparte de la suerte, porque claro, puede haber suerte, digamos, embebida en el camino. Bueno, hay muchos tipos de personalidad, pero claro, si uno se mete por casualidad y al poco ve que no le gusta, normalmente tiende a salirse o a ir por otro camino, pero imagino que se daría de que tú dices, vale, porque uno prueba, a mí me pasó algo parecido, me dediqué a la investigación al final, tuve mi periodo pues, de dudas, pero llega un momento en que dices, vale, esto que he probado sí que es lo que me gusta y voy a seguir por aquí. O no sé si fue tu manera de verlo. Sí. Fue así, efectivamente, el periodo de cuando uno tiene una beca de investigación, pues es para que uno vaya viendo si eso le gusta o no. A mí me iba gustando, tenía muy buenos profesores que me ayudaron a desarrollarme como investigador y luego, bueno, pues en la universidad he tenido también gente que me ha ayudado, compañeros, y luego yo he aprendido mucho de los alumnos, aprendo mucho de los Sí, alumnos todo el rato. Cuando yo no distingo mucho entre la investigación y la docencia. Un profesor universitario tiene que hacer las dos cosas. Yo hago las dos cosas, pero no distingo mucho entre ellas. De hecho, muchas de las ideas que a veces se me ocurren en la soledad de mi despacho, luego las llevo al tumulto de la clase a ver si funcionan o no funcionan, cómo se reciben. Y yo de esa manera aprendo mucho. Entonces, sí, bueno, uno va aprendiendo a lo largo del camino. Yo no diría que hay una experiencia única que me haya marcado, sino una el concatenación de ideas conjunto. exactamente, que uno va viendo, bueno, pues sí, esto me va gustando, estoy viendo que me sirve para desarrollarme, que algunas de las inquietudes que tenía hace unos años, pues se van aclarando un poco, es decir, veo que hay un cierto progreso, entonces uno va viendo, bueno, Ajá. pues quiero seguir por aquí, ¿no? Ok, y es curioso porque has comentado una cosa que me resulta muy interesante. Bueno, estás comentando cosas que no son las que yo de alguna manera esperaba, tampoco es que esperase nada, ¿no? Pero lo que estás diciendo es, tú tienes una serie de ideas en tu despacho, luego vas y las comentas con tus alumnos y dices que funcionan o no funcionan. Que primero, ¿qué quiere decir eso exactamente? Y segundo, el arquetipo de filósofo, al menos el que yo tengo en la cabeza, es esa persona que está solo por ahí y escribe sus tratados y cosas sin darle mucha importancia al resto de la humanidad, ¿no? Imagínate, no sé, Nietzsche y este tipo de cosas, pero bueno, por explicar un poco qué significa ¿a qué te refieres? A ver si los alumnos encuentran interesantes esas ideas o si te dan luego un feedback para reconducirlas por algún lado, no sé. Sí, lo primero es que exactamente que ver cuál es la reacción, que si le resulta interesante. Mis ideas a menudo van a contracorriente, entonces llevarlas a un sitio donde hay gente que posiblemente no se le ha ocurrido eso y ver cómo responde es ver si me ayuda a mí a encaminar efectivamente por dónde ir la investigación, por dónde tiene que ir la investigación. Porque cuando uno va, se le ocurren ideas que van un poco a contracorriente, la reacción importante son las objeciones que te van poniendo y en filosofía trabajamos Ujú. mucho para contrarrestar a veces prejuicios o ideas preconcebidas, maneras de ver las cosas que damos por sentado, pero simplemente porque forman parte a lo mejor de nuestra manera de hablar, de la manera como hemos sido educados. Entonces, claro, ese primer enfrentamiento a esas cuestiones con gente que suele ser muy ingenua en el sentido de que dice lo que piensa, que no ha sido ya, no Claro, tiene un bagaje filosófico detrás y dice, no, pues eso que dices tú no casaría con lo que diría Menganito o con lo que diría. No, a mí esas cosas me interesan, que son importantes, por supuesto, para la conversación filosófica, académica, contemporánea, pero me interesa la reacción primera esa de alguien de la calle que dice, bueno, y esto a ver qué, y eso me parece muy valioso. Por eso digo que ese es un poco el primer lugar donde me gusta a mí ver si lo que digo tiene interesante. Si no provoca reacción, digo, posiblemente lo estoy explicando mal, porque yo lo vale. que quiero es provocar una reacción. Entonces uno vuelve a pensar, bueno, a ver cómo consigo explicarlo, a ver cómo consigo conectarlo con inquietudes que sean inquietudes genuinas de la gente ordinaria. Por eso me gusta llevarlo a la clase. Luego, lo del filósofo que decías que está encerrado en su despacho, pues sí, nosotros pasamos mucho tiempo en nuestro despacho, en nuestro estudio, por nuestra cuenta, pero en filosofía también hay congresos donde va mucha gente, hay trabajo colaborativo, hay trabajo en grupo, hay grupos de investigación donde la gente presenta sus ideas a otros colegas, a colegas cercanos, colegas
de otras universidades. Entonces, sí, bueno, eso posiblemente un poco la idea un poco que hemos recibido y que es del filósofo que trabaja en soledad, y efectivamente uno tiene que pensar las cosas Claro. por su cuenta, pero luego no solo es el pensarlas, sino es el explicarlas, es el que los argumentos funcionen, y eso necesita que alguien te diga sí o no, o mejor por aquí o mejor por allí. Entonces hay mucho trabajo colaborativo también. Pues me parece bastante interesante este concepto que comentas, el de utilizar el aula como una especie de parte del laboratorio filosófico, si es que se puede decir así, para recabar ese feedback. Y también me parece muy interesante porque me da la impresión, por lo que estás comentando, que tus alumnos se involucran realmente en la... Que, imagino que se da, que tú lo haces muy bien para despertar sus curiosidades, ¿no? También por ser un tema un poco a contracorriente, pero el que los alumnos se involucren además en el tema me parece algo bastante loable a día de hoy, ¿no? Porque por todo esto, los que peinamos canas también decimos, bueno, es que las generaciones del móvil son un poco tal. Esto puede dar para mucho, pero me parece bastante interesante. Y la otra pregunta que tengo es, por curiosidad, cuando te pusiste a investigar con esa beca, si nos puedes comentar brevemente qué tema fue el que te dedicaste en ese momento. Vale, sí, bueno, la beca de investigación es una beca que yo recibí para irme a estudiar al Reino Unido. Era una beca que daba la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, que tenía un programa desde mediados de los años, finales de los años 80, principios de los años 90, financiaba a mucha gente pues en su ámbito de influencia, que era básicamente Valencia, Alicante y Murcia. Y mucha gente de Murcia, algunos colegas míos aquí en la Facultad de Filosofía, otros colegas míos en la Universidad de Murcia, pues tuvimos la suerte de aprovecharnos de esa beca para ir a estudiar al Reino Unido, porque era una beca que estaba en colaboración con el British Council, que es una institución británica de educación superior, ¿no? Y estuve allí. ¿Y a qué me dediqué? Bueno, pues me dediqué a cuestiones de filosofía de la mente, que es un poco el tema al que yo me he dedicado desde entonces, un poco el núcleo de mi investigación, no la única cosa, pero el núcleo de mi investigación. Y dentro de eso, cuestiones que tienen que ver con la identidad personal, con la naturaleza del autoconocimiento, con el concepto de yo, de uno mismo. Este tipo de cuestiones son los que en principio guiaron mi investigación, y luego a partir de ahí pues ya fui diversificando. A partir de ese núcleo, eso me llevó a estudiar cosas dentro del ámbito de la filosofía de la mente, pues la noción de mente en general, qué son las emociones, cómo podemos conocer las emociones ajenas, todo ese tipo de asuntos que tú has mencionado en la introducción del podcast también. Ok, y entonces por ir, por ir aterrizando un poco el tema, ¿cómo podrías definir? Antes has comentado al principio que es muy difícil o que los filósofos no se ponen de acuerdo mismamente en dar una definición de filosofía, pero ¿cómo explicarías tú para que se entienda, para los que somos neófitos, qué es la filosofía de la mente? O a veces incluso el dar una definición es difícil, o mejor, qué temas trata o qué cuestiones intenta responder o tratar, ¿no? Vale, sí, la filosofía de la mente depende cómo se entienda. La mayoría de la gente en el mundo contemporáneo, es decir, digamos desde mediados del siglo XX en adelante, predomina una actitud que tiene sus raíces en filósofos anteriores, que es la idea de que comprender la mente es comprender algo así como el órgano del pensamiento, y como tendemos a pensar que el órgano del pensamiento es el cerebro, entonces la manera habitual de concebir la mente, y por lo tanto la filosofía de la mente, es como parte de una empresa multi e interdisciplinar que es la ciencia cognitiva. Y una manera de ver la mente es comprender qué es eso de la cognición, el pensamiento, la emoción, con las herramientas, con herramientas empíricas apoyadas en las herramientas más propiamente conceptuales de clarificación de conceptos que introduce la filosofía. Esa es la manera habitual como se suele entender
la mente y la contribución filosófica, el estudio filosófico de la mente en el mundo contemporáneo, ¿vale? Yo no tiendo a pensarlo de esa manera. Yo tiendo a pensar que hay una diferencia entre cuestiones propiamente conceptuales y cuestiones propiamente empíricas, porque cualquier trabajo empírico, cualquier estudio empírico sobre la cognición lleva como presupuestos una serie de conceptos, una determinada manera de entender determinadas cosas, la idea misma de cognición, sin ir más lejos, Claro. y que el trabajo del filósofo lo que ha de ser es ver si esos conceptos que informan, dan forma al trabajo empírico, están bien diseñados, bien definidos, bien perfilados. Entonces yo tiendo a más que pensar en la filosofía de la mente como un trabajo interdisciplinar que continúa el trabajo de los del trabajo empírico, como un trabajo de clarificación conceptual previo o al tiempo de o paralelo a al trabajo propiamente empírico. Por lo tanto, distingo entre, digamos, filosofía de la mente y ciencia cognitiva contemporánea. No sé si esto se entiende bien. Esto no quiere decir que yo sea anticiencia, esto me gusta aclararlo desde el principio, porque a ver si se piensa la gente que es que yo soy, pues, bueno, la filosofía de la mente es alguien que cree, yo que sé, en la parapsicología o en alguna ciencia de estas ocultas. No. Yo creo que hay que ser muy rigurosos en el trabajo. En el trabajo filosófico se puede ser muy riguroso y a mí me gusta mucho el rigor. Lo que pienso es que el rigor hay que canalizarlo bien. Entonces, yo no soy en absoluto anticiencia. Yo tengo en gran estima todo el trabajo que se hace en psicología, en ciencia cognitiva, en neurología. Simplemente lo que pienso es que la filosofía es algo un poco distinto y que mejor no confundirla con esas otras disciplinas. ¿Que puede haber colaboración? Sí, pero sin que perdamos nuestra especificidad como trabajo conceptual propio de la filosofía. Ok. Creo que me hago un poco a la idea y por intentar aterrizarlo y por dar algún ejemplo, no sé si puede ser algo similar, por ejemplo, en lo que yo conozco un poco de filosofía del método científico. Tenemos gente que seguro que conoces tú, gente como Karl Popper, que estudió el método científico y bueno, hay muchas definiciones del método científico. Entonces, en este contexto que estás hablando tú, ¿podrías comentar si hay algún caso o si se puede explicar de manera clara algún caso en el que digamos, trabajo filosófico ha permitido que los que están después, como estás comentando tú, los psicólogos, los neurobiólogos, ciencia cognitiva, etcétera, se dieran cuenta más tarde de que algunos de los conceptos que estaban utilizando eran totalmente incorrectos o mejorables? Porque, por ejemplo, en la filosofía de la ciencia, después de los trabajos de Karl Popper, la gente pues parece que empezó a aceptar, o esa es al menos mi impresión, de que la ciencia es una empresa compleja y que tener mucho cuidado cuando uno dice la ciencia es universalmente válida. Luego viene Karl Popper y dice no, lo que hay que intentar hacer es intentar refutarla en cuanto antes, etcétera. Eso da para otro episodio de podcast, pero por resumir un poco la pregunta, hay algunos casos donde se vea claro que gracias al trabajo filosófico los que están después, como comentabas tú, se han dado cuenta de que alguno de sus conceptos era de algún modo pues mejorable. Vale, yo te voy a poner un ejemplo de las cosas que a mí más me interesan, que tienen que ver con la naturaleza de la mente y el reconocimiento de los estados mentales de los demás. Bueno, en Internet y en muchos sitios se habla de esto de la ciencia de las emociones, es decir, de cómo podemos empezar. Hay revistas científicas dedicadas expresamente al problema de las emociones, porque es una cosa que como humanos nos interesa mucho, ¿no? Entonces, hay un estudio científico de las emociones y cómo podemos reconocer las emociones de los demás, cómo podemos reconocer, por ejemplo, si cuando alguien está llorando pues de verdad, sinceramente, simplemente, o no está disimulando o queriendo engañarnos. Hay mucho, la gente, una idea que lleva,
que tiene impulso de años, pero que aparece mucho, la he visto yo mucho por internet en los últimos años, es la idea de que hay microgestos o pequeños detalles en los rasgos faciales que delatan si estamos siendo sinceros o no en nuestras emociones. Y eso podríamos verlo esto como una ciencia de las emociones, de una manera como empezar a reconocer esos datos. La ciencia, al fin y al cabo, trabaja con datos, esos datos que son rasgos faciales muy pequeñitos, un pequeño gesto aquí, una pequeña mueca allá, que nos permiten detectar si alguien está siendo sincero o no. Bueno, eso es un dato. ¿Cómo conectar? Hay una manera de entender parte de mi trabajo en filosofía de la mente, que es decir, cuál es la noción de mente que nos permite entender, o cuál es la noción de emoción, de una emoción particular, la noción de pena, la noción de miedo, la noción de alegría, emociones particulares con las que todos estamos familiarizados. ¿Cuál es la noción de estas emociones que nos permitiría reconciliar estos datos de los que estamos hablando? Este dato de que hay una manera de reconocer visiblemente los estados mentales de los demás. Bueno, y a mí la idea que me gusta rastrear para conectar estos dos ámbitos, por así decirlo, es que hemos de ver la mente básicamente no como algo interno o oculto, esencialmente oculto, o algo que los demás no pueden directamente ver, sino todo lo contrario. La mente es algo que es directamente accesible. Es decir, cuando yo veo estos microgestos de los que estábamos hablando antes, lo que estoy viendo es justamente, pues, a lo mejor la intención de engañar que tiene el otro, o la emoción fingida que tiene el otro. Y eso es lo que yo llamaría un acceso directo a la emoción y, por lo tanto, a la mente ajena. Y esto sería un caso donde aclararnos sobre la noción de emoción o la noción de mente conecta directamente con asuntos muy cotidianos que nos interesan a ti, a mí y a mucha otra gente, que tiene que ver con el reconocimiento de la sinceridad o el fingimiento en el trato con los demás. Ok, sí, yo creo que con este ejemplo se ve bastante bien, un poco. Entonces, esto también querría decir que muchas ciencias o disciplinas, ¿no? Parten a la hora de trabajar, como por ejemplo en este concepto de análisis de las emociones por microgestos, que muchas veces parten de definiciones o nociones, como tú has dicho, y que en ningún momento las toman por dadas y de que en ningún momento las analizan o ver si son útiles, no sé si la palabra útil es la correcta, para ver si les pueden servir, que parten de un sitio, porque también hay que partir de un sitio, ¿no? No se puede uno no puede reflexionar sobre todo, ¿no? Entonces, no sé si ese es un poco el mensaje. Sí, efectivamente. Es decir, normalmente cuando pensamos por seguir con el ejemplo que teníamos antes, cuando pensamos en la mente, nosotros normalmente pensamos en la mente como algo que está oculto. Y eso lo pensamos así porque el lenguaje que es la manera como muchos de nuestros conceptos cotidianos se transmiten de generación a generación, a través del lenguaje y a través de las actitudes. El lenguaje a menudo lleva dentro de sí esta idea de la mente como algo oculto. Decimos, la procesión va por dentro, ¿vale? Y la procesión va por dentro es una manera de decir, pues lo que sea lo que estemos refiriéndonos con la procesión es algo que no está visto, no es algo accesible directamente al mirar, es algo que va oculto. O también decimos, tú no puedes realmente saber lo que yo siento. ¿Por qué no puedes saberlo? Porque es algo interno, es algo que solo puedo saberlo yo mismo, solo yo tengo acceso a mi interioridad. Esta manera de pensar en nosotros mismos, en nuestros estados mentales, en nuestras emociones, forma parte de nuestras expresiones coloquiales, de la manera como hemos sido educados, ¿vale? Y por eso tendemos a pensar en que, como mucho, a lo que tenemos acceso cuando miramos a los demás es a un comportamiento, pero no a los propios estados mentales. Es decir, yo como mucho veo la cara que está poniendo fulanito o menganita cuando me está diciendo algo,
Y de ahí puedo, pues como mucho, quizás entrever que está siendo sincero o me está queriendo engañar. Pero no puedo realmente saberlo porque eso sería traspasar la frontera, por así decirlo, de la cara, del cuerpo, llegar a lo que hay detrás, a lo que hay más allá. Y eso uno nunca puede hacerlo. Bueno, ese es el concepto de lo mental, que me parece que es un concepto muy habitual, que se tiende a asumir en los estudios contemporáneos en ciencia cognitiva y que es el que a mí me gusta cuestionar. ¿Por qué? Vale. ¿Y por qué cuestionarlo? Bueno, es que nuestra experiencia a menudo no es que los demás no son opacos. A menudo nuestra experiencia es que los demás no son transparentes. Es decir, si tú conoces a una persona muy mucho, no hace falta, por mucho que te diga, sí, estoy siendo sincero, tú vas a decir no. A mí no me engañas. Es decir, cuando uno conoce mucho a una persona, se reconocen estos microgestos, ¿no? Y yo qué sé, imagínate, sobre todo si la persona es, pues, ingenua, ¿no? Es decir, no es alguien que es muy... Bueno, hay gente que sabe engañar muy bien y a esa persona, claro. a esa persona no vamos a llegar. Pero imagínate cuando estás hablando con un niño pequeño que te dice, pues es que no quiero ir al cole, que me duele la tripa, ¿no? Y tú, pues, puedes reconocer fácilmente si estás siendo sincero o no, ¿no? Bueno, eso no pasa solo con los niños pequeños. Creo que con la gente que conocemos muy bien podemos tener esa experiencia de alguien que nos es transparente. En los momentos de intimidad no pensamos que alguien está queriendo engañarnos cuando reconocemos la intimidad como la intimidad que es, ¿no? Entonces, por eso creo que no es totalmente correcto pensar en la mente de esta manera y pensar en la mente como expresión, no como algo oculto, sino como algo que se nos abre, que se nos presenta a través del comportamiento, de los gestos, incluso del lenguaje que usan los demás, es una manera como la filosofía, y en este caso concreto, la filosofía de la mente, puede contribuir a desarrollar luego toda, pues digamos, la ciencia de las emociones, por seguir con el ejemplo, o en general la ciencia cognitiva, que es la ciencia del conocimiento, del pensamiento, de todo esto, ¿no? Ok, es súper interesante. Y entonces una curiosidad, comparando, bueno, tengo muchas preguntas, pero por centrarme un poco. Por ejemplo, en física, Albert Einstein desarrolló su teoría de la relatividad y nadie le creía, ¿no? Y obviamente era una teoría muy novedosa, era algo así como a contracorriente y propuso un experimento para manifestar, ¿no?, si su teoría era correcta, ¿no? Que por resumir mucho la historia, era ver, se produjo un eclipse y entonces unas personas viajaron a África, a unas montañas, y vieron que efectivamente el Sol, por el efecto de la gravedad, desviaba los rayos de una estrella, bla, bla, bla. Es un experimento que lo buscáis en internet y veis enseguida tal. Entonces, esto lo que quiere decir que gracias a estos nuevos conceptos o ideas de Albert Einstein, luego alguien se basó en ellos para, digamos, poder mostrarlo. Entonces, mi pregunta aquí sería si estas nociones o definiciones que tú estás comentando, que imagino que van en el sentido, por lo que veo, de ir un poco a contracorriente, si luego otros investigadores de psicología, neurociencias, etcétera, las pueden utilizar o las han utilizado para obtener algún resultado distinto en sus experimentos. No sé si se puede ver así en analogía al mundo más de ciencia, pues, que conozco yo. Vale, sí, claro. Lo normal, si vienes de la ciencia, es pensar, bueno, tú propones una nueva teoría, pero mientras no haya una prueba que la demuestre, es una mera conjetura. Entonces, claro, hay que hacer un experimento que nos demuestre que En mi se predice. En mi deformación científica, ¿eh? Sí, no es de formación, es normal. Es decir, en filosofía necesitaríamos también entonces un experimento que de alguna manera dijera, bueno, pues si tenemos estas dos concepciones, la mente como algo, la mente como expresión o la mente como algo esencialmente oculto, ¿cuál es el experimento que nos permite elegir entre una teoría y otra, ¿no? Claro, el experimento no va a ser un experimento empírico, porque como Ya. dije al principio, la filosofía, al menos en mi manera de verlo, no se dedica a hacer
hacer experimentos empíricos, ¿vale? Pero hay experimentos conceptuales, es decir, nosotros, los experimentos mentales que se dice a veces, ¿no? Que son experimentos, es decir, maneras de... yo los veo como situaciones hipotéticas que si se dieran, ¿cómo responderíamos, cómo reaccionaríamos ante ellas? ¿Vale? Entonces te pongo un ejemplo. Imaginémonos que nos encontramos en un planeta lejano, un tipo de forma de vida muy extraña. Seguro que estamos pensando, casi todas las películas de ciencia ficción pues suelen ser algo que se parece a algo a lo humano, porque si no, es muy difícil hacer llegar el mensaje, ¿no? Pero imaginémonos que, bueno, nos encontramos con algo que es algo muy extraño, ¿no? No se parece casi nada prácticamente a un sujeto con apariencia humana, ¿vale? Pero que se comporta de una determinada manera que es como en el entorno en el que estamos, yo también me comportaría. Vale. Y nuestras reacciones son parecidas, ¿vale? Por ejemplo, pues si hay fuego y yo pongo la mano en el fuego, la retiro, pues estos otros individuos no tienen mano, pero tampoco se acercan mucho, por la razón que sea, ¿vale? O evitan determinadas cosas, se aproximan, tienen un comportamiento en el que podemos encontrar patrones, a lo mejor no son exactamente iguales que nuestros patrones, pero también reconocemos patrones distintos en culturas distintas, pero sin embargo los reconocemos como patrones. Entonces, no sé si me está siguiendo, ¿vale? Entonces, vemos que hay un... Y luego, imaginémonos que hacemos algún tipo de experimento, esto va contra todo código ético, pero como es algo meramente mental, pues no estamos yendo contra nada, ¿no? Les abrimos por dentro y vemos que dentro están huecos. No hay nada. Es decir, no hay cerebro, no hay sistema nervioso, es que no hay nada. A lo mejor ni siquiera hay vísceras, que es lo que cuando... de otro tipo, cuando nos abrimos a nosotros es lo que encontramos, ¿vale? ¿Qué es lo que diríamos? ¿Diríamos que hay algún tipo de inteligencia o no? Claro, si pensamos que la inteligencia es una función directa de algún tipo de estructura interna, como pueda ser el cerebro o algo parecido, entonces, vamos a decir, tendremos un problema, porque aquí tendríamos que decir que no hay inteligencia y, sin embargo, el comportamiento es acorde a patrones que no solo son, digamos, patrones como el salir del sol y el ocultarse, sino que son patrones que donde queremos reconocer algún tipo de afinidad con lo que haríamos nosotros en esas situaciones, ¿no? Y son patrones que reconocemos como patrones inteligentes. Ok. Ese son el tipo de experimentos mentales que nos pueden empezar a ver dónde está lo que yo diría desde el punto de vista de mi concepción de lo mental, es que si somos capaces de reconocer patrones inteligentes y no de manera precipitada, es decir, a veces nos precipitamos, lo que sea, a lo mejor alguien que desconozca algún tipo de evento físico que no tiene ninguna intencionalidad detrás, quiere atribuirle intencionalidad. No me refiero a ese tipo de ingenuidad o de precipitación, sino imaginémonos un caso donde efectivamente reconocemos patrones inteligentes muy parecidos a los nuestros, en todo tipo de situaciones, a lo largo del tiempo, no algo para que no sea una mera coincidencia o precipitación por nuestra parte. Es decir, tenemos todo eso que nos da datos robustos. Bueno, en el fondo, el problema aquí no es un problema de datos, es un problema de qué hacemos con ese dato, es un problema de cómo conceptualizamos ese dato, es decir, de cuáles son los conceptos que necesitamos para entender eso. Y ese es el tipo de experimento que diría es el experimento que nos sirve a los filósofos, porque si unos conceptos no son más útiles, la palabra la has usado tú y me gusta, que otros para organizar todo esto que estamos viendo,
entonces es una manera de decir que esta concepción de lo mental pues no sirve más que esta otra. Pues me parece bastante interesante. Me surgen miles de preguntas, pero por centrar un poco, eh, a ver, al principio comentabas que no os ponéis de acuerdo los filósofos en definir lo que es filosofía, e imagino que tampoco en definir lo que no es, ¿no? Pero claro, en este tipo de experimentos mentales, que yo veo que es uno de vuestros medios principales de trabajo y demás, eh, ¿hay algún tipo de acuerdo entre todos los filósofos a la hora de... Porque imagino que, claro, tú haces tu trabajo, haces tus experimentos mentales, luego lo publicas en un artículo de investigación, ¿no? Am, Comparando con mi rama, que es la química, a la hora de publicar un trabajo en el ámbito de la química, pues los experimentos tienen que tener una serie de controles, tienen que seguir cierta metodología y demás. En el mundo de la filosofía, al ser todo un poco más difuso, por la impresión que me da, ¿hay un tipo de acuerdo en cómo se tienen que llevar a cabo estos experimentos mentales? Imagino que tiene que haber una profundidad, tiene que haber una serie de consecuencias lógicas a la hora de llegar a algún tipo de conclusión. No sé cómo es esto. Me resulta curioso. Vale, bueno, sí. Bueno, nosotros, desde luego, una cosa que tenemos en común con la ciencia, en que aquí hay un control de revisión por pares. Es decir, Claro. cuando uno se le ocurren ideas que son muy a contracorriente, pues uno las somete a ver lo que piensan los demás. Y es cierto que, claro, aquí el problema es que alguna gente, por ejemplo, los experimentos como el que yo te contaba antes, pues una de las discusiones típicas en filosofía es si los experimentos que planteamos, los experimentos conceptuales o mentales que planteamos, están bien planteados. ¿Y en qué consiste en que estén bien planteados? Bueno, claro, en ciencia los controles pues, son de una determinada naturaleza que tienen que ver, pues a lo mejor con supuestos muy generales acerca de, bueno, pues de teorías que son generalmente aceptadas y que no se cuestionan normalmente. Nuestro límite suele ser lo que es lógicamente, o uno de los límites es lo que es lógicamente imposible. Es decir, si lo que tú estás experimentando, si la idea que tú tienes o las propuestas que estás haciendo lleva a contradicción de alguna manera, entonces hay algo que has hecho mal. Y entonces lo que hay que hacer es buscar la fuente de esa contradicción, ¿vale? Contradicción o paradojas. Es decir, si lo que tú dices es plausible, pero también es plausible esta otra cosa, y las dos no pueden ser plausibles a la vez, entonces, ¿cómo solucionas esta paradoja, no? Okay. Nosotros nos movemos normalmente en ese tipo de ámbito. Claro, esto es muy distinto del ámbito experimental, por ejemplo, donde, claro, si un experimento arroja, bueno, pues si yo que sé, no es replicable, pues ahí tienes un poco el límite, hay alguna variable que se te ha colado de la que no te has dado cuenta o alguna cosa por ahí que has hecho mal, ¿no? Aquí nuestros límites suelen ser que una manera de hacer bien filosofía es una manera que tiene que o superar paradojas reconocidas como tales o no generar nuevas paradojas. Y cuanto más cuanto menos problemas de ese tipo haya, pues eso da apoyo a tus ideas. Y lo que suele pasar en el trabajo en la revisión entre pares es que la gente suele tratar de buscarle las vueltas a tus propuestas para ver si generan esas paradojas o esas contradicciones. Qué interesante. Y otra pregunta que me surge aquí, en cuanto a temas, por lo que estás comentando, de temas de metodología, vamos a suponer el experimento mental que has comentado tú antes, el de ir a otro planeta, esta otra especie de alienígena, etcétera, este tipo de situación. Vamos a suponer que el mismo experimento mental lo hace digamos, un filósofo profesional como tú, y luego, para que nos entendamos y aterrizarnos, a un par de amigos en la barra del bar a las 10 de la noche tomando unas cervezas, ¿no? Y no tienen formación filosófica.
entiendo que en tu caso, claro, vas a llegar a más profundidad porque tienes el conocimiento de toda la historia de la filosofía, ya sabes lo que se ha estudiado anteriormente en ese dominio de estudio, entonces yo entiendo que tú vas a ser capaz de llegar a conclusiones que dos personas en una barra de bar que no tienen ese conocimiento, pues quizás van a ir dándole vueltas a temas muy, muy trillados que mucha gente ha tratado, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿pueden dos personas, dos cuñados en una barra de bar llegar a un conocimiento filosófico útil a pesar de que no conozcan la historia de la filosofía y en una situación determinada todo lo que ya se ha investigado? Vamos a ver, yo creo que las intuiciones que pueda tener cualquiera son datos para la investigación, incluso para un filósofo profesional, como has dicho antes, ¿vale? Es decir, si yo planteo este experimento, si lo planteo en clase, que a veces lo hago, la reacción que tenga la gente para mí es un dato. No el contenido sino la idea misma que lo que la gente va diciendo es un dato. ¿Por qué? Porque me deja entrever cuáles son los conceptos que están usando para entender ese experimento. Y al fin y al cabo, como decía antes, a mí lo que me interesa es ver cuáles son esos conceptos que de alguna manera forman parte de nuestra educación, de nuestra manera de usar el lenguaje, de todo el entorno que nos rodea, que damos por sentados, que a menudo no nos damos cuenta ni siquiera que sean interesantes, porque como son parte pues, del mobiliario habitual de nuestra manera de enfrentarnos al mundo, a mí eso es lo que me interesa. A mí eso me interesa. Entonces me interesa ver cuál es esa reacción. Por eso el experimento lo puedo plantear también. Me interesa también lo que me diga un filósofo profesional, por supuesto, porque me pueden decir con todo su bagaje, me van a poder encontrar quizás objeciones que a mí a lo mejor no se me han ocurrido. Pero me valen también el otro tipo de reacción, porque lo que me interesa ver son esos conceptos, bueno, encarnados en nuestra manera habitual de estar en el mundo, a los que no les prestamos atención. Porque yo creo que es bueno, a mí me gusta eso por ejemplo, tú hablabas antes de Einstein. Einstein, bueno, pues supongo que, no lo sé, tú mejor, posiblemente conozcas mejor la historia de cómo se le ocurrieron estas cosas a Einstein, pero Einstein lo que tuvo fue una manera original en algún momento de pensar en algún tipo de cosas como antes otra gente no lo había pensado. Es decir, tuvo la capacidad de distanciarse de lo que era, de introducir, de pensar de una manera distinta a lo que estaba haciendo pues la física de su época. Bueno, pues a mí eso de la mirada ingenua, de no estar tan metidos en lo que estamos haciendo que no nos damos cuenta de que estamos comprometiéndonos constantemente con una determinada manera de ver las cosas, ese volver sobre nosotros mismos, de tratar de volver a ser la ingenuidad esa que... no sé, volver a ser, no, porque no somos ingenuos desde el principio. Claro. El lenguaje nos impide, pero ese es distanciarnos de nosotros mismos para tratar de ver las cosas de otra manera. A mí eso es lo que me parece que puede aportar, es lo que me gustaría que mi trabajo filosófico aportara a la ciencia, pero también al hombre ordinario, al hombre y a la mujer ordinarias. Totalmente, pues me parece súper interesante. Y claro, por lo que estás comentando tú, yo veo un componente social interesante, bueno, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Que tu laboratorio es parte, el aula cuando hablas con los alumnos, ¿no? Pero no sé si, imagino que a veces también puede ser el aula, es una especie de laboratorio dinámico interactivo donde tú interactúas con los alumnos, etcétera. Luego también con cualquier persona, luego también, no sé, igual que cuando se hacen artículos de revisión, uno también puede ir a la literatura, ver lo que se ha dicho anteriormente. Supongo que también las redes sociales, uno puede buscar los discursos que se hacen de diferente tipo para ver tal y cual. Y luego aquí me llega la pregunta típica que imagino que te han hecho alguna vez. Estamos en 2025. No sé si en tu caso ves útil o no, de alguna manera, el uso de herramientas de inteligencia artificial, léase modelos de lenguaje, léase ChatGPT y todo este tipo de cosas a la hora de trabajar en filosofía.
¿no? No sé si puede resultar útil para decir, mira, he realizado este experimento mental, he llegado a esta conclusión, esta es mi cadena de razonamiento. ChatGPT, ¿qué te parece? ¿Me puedes encontrar huecos en este razonamiento? ¿Puedes aportar algo distinto? No sé a día de hoy cómo se está usando esto. Sí, vamos a ver. Yo no soy anti-ChatGPT, creo que tiene muchos usos. Te apoyo a la docencia, te apoyo a la investigación. Bueno, sabemos que en las aulas se usa a menudo por los alumnos. Lo sabemos porque lo reconocemos, porque ChatGPT tiene un estilo que es muy reconocible. Un poco en las preguntas. Una cosa interesante sobre ChatGPT es que, claro, como va a descubrir, como lo que rastrea son patrones que están por ahí, pues si le pides que te dé argumentos para una cosa, te los da, y si les pides que te dé argumentos para lo contrario, también te los da. Claro, entonces, claro. Te da lo que quieras, ¿vale? Eso es como lo de los hermanos más. Estos son mis principios, si no te gustan, tengo otros, ¿no? Pues estos son mis argumentos, si no te gustan, tengo otros. Eso es. ChatGPT es totalmente ecléctico y por eso, bueno, pues todo el mundo puede encontrar ahí lo que quiera, ¿no? Mi trabajo, si me preguntan por mi trabajo en particular, yo soy un poco más artesano. Mi uso de ChatGPT es bastante limitado. Un poco porque hasta ahora no he visto, es decir, lo que me va a proporcionar es algo que posiblemente lo puedo encontrar de otras maneras, es decir, estas reacciones que son habituales, pero que ya me las encuentro, por ejemplo, en el aula y me resulta mucho más atractivo tratar con gente de carne y hueso de manera presencial que con ChatGPT, ¿no? Y mi trabajo es muy artesanal también porque tampoco uso mucho ChatGPT para pulir mis escritos. Me gusta pulirlos a mí mismo. Ya sé que algún compañero mío que le gusta mucho ChatGPT, se lo digo, esto es como el que le gusta el bricolaje y Claro. pues le gusta hacer, pues yo qué sé, una cosa de manitas en casa desde el principio y el que se va al IKEA y se lo compra hecho, ¿no? Pues yo soy un poco más de tipo artesanal, lo cual no quiere decir que me gusta que mi trabajo cuando salga, cuando mi trabajo estoy pensando, por ejemplo, en un trabajo escrito, en un libro, un artículo, cuando lo vea ahí, me gustaría reconocerlo como algo mío. Es decir, me gustaría verlo y decir, mira, la satisfacción esa que supongo, yo no soy de bricolaje para nada, pero es la satisfacción que supongo que tiene alguien que le gusta el bricolaje cuando dice, bueno, pues fíjate, es que esto lo he hecho yo. No he tenido que llamar al fontanero, no he tenido que ir al IKEA y que me lo den hecho, esto lo he hecho yo. Pues esa satisfacción, esa realización de uno mismo, esto suena un poco el estilo de cosa que diría Karl Marx, esto de la realización de uno mismo a mí me da satisfacción, ¿no? Entonces me gusta ver el trabajo, pues eso, como una continuación y en ese sentido también como una expresión de mí mismo, ¿no? Por el tema de la expresión que estábamos viendo antes, ¿no? Perfecto, perfecto. Y bueno, estamos hablando de muchas generalidades que me parecen súper interesantes porque estoy descubriendo cosas que no conocía del método de trabajo, etcétera. Pero ya hablando un poco de tus trabajos, estuve ojeando por encima algunos de tus trabajos específicos y entonces, si nos puedes resumir un poco, yo por lo que he visto tratas un concepto que no sé si lo voy a pronunciar bien porque el título está en inglés, avowals, ¿no? Entonces, si poder, en este tipo de trabajos, mi interpretación es como que tenemos una especie de lenguaje interno y estos vowels son como una especie de, no sé, me resulta un poco complicado poder entender. Entonces, si nos podía por resumir un poco estos últimos trabajos donde tratas este concepto de vowels, primero, es al mismo tiempo una pregunta filosófica, ¿cómo se traduce al español este concepto y cuáles son las ideas principales que intenta resolver o tratar ese trabajo? Vale, sí, avowal es una palabra inglesa que se puede traducir como confesión. Tenemos escritos filosóficos como las confesiones de San Agustín, Vale. también Rousseau.
una confesión como la idea de alguien que expone pues sus teorías, sus pensamientos, pero también sus emociones, sus deseos, ¿vale? La fábula se usa para referirse en conjunto a cosas que en castellano diríamos, cuando decimos cosas en castellano, como las siguientes. Me duelen las muelas, o te quiero, o te odio. Es decir, son estas expresiones que usan un verbo psicológico, odiar, querer, en primera persona. En primera persona, y en ese sentido son una confesión. Lo que estoy haciendo cuando digo te quiero, pues es confesar mi cariño por ti, mi amor por ti. Cuando digo te odio, pues lo contrario, mi odio por ti. Es decir, son interesantes, para mí son interesantes porque a mí me parece que estas expresiones lingüísticas son un poco como los gestos de los que hablábamos antes. Es decir, que son la manifestación y, digamos, la encarnación de mi odio, de mi deseo, de mi dolor. Es decir, porque normalmente cuando tú, por ejemplo, tienes un dolor de muelas, un gesto típico es el de echarse la mano a la mejilla, pero también al tiempo voy a decir, ¿cómo me duelen las muelas hoy? Bueno, pues eso es en lo que de alguna manera consiste el carácter expresivo de tu sensación de dolor de muelas, también de tus emociones, del amor, del odio. Entonces, son interesantes porque el lenguaje es, para nosotros que somos seres lingüísticos, el recurso expresivo por antonomasia. Además de, sin quitarle valor a los gestos faciales de los que hablábamos antes, pero es el recurso expresivo por antonomasia porque nos permite introducir muchos de los matices que son los matices de la interioridad, entre comillas, humana, es decir, de la mentalidad humana. Es decir, porque claro, nosotros como seres psicológicos somos seres muy complejos. Los poetas, los novelistas, así nos lo ponen de manifiesto, ¿no? Entonces, el lenguaje es la manera como tenemos de introducir todos esos matices que nos permiten, bueno, pues relacionarnos emotivamente, psicológicamente, unos con otros. Por eso me interesa este concepto. Es el concepto, repito, de una forma lingüística de la expresión, del pensamiento y de la emotividad humana. Ok. Y luego también, leyéndolo un poco, entiendo que puedo estar equivocado, obviamente, que lo que sugiere, bueno, lo relacionas un poco con el pensamiento de Wittgenstein. Wittgenstein es uno de los filósofos clásicos, incluso quien no está en filosofía, pues le suena un poco, ¿no? De lo que no se puede hablar, mejor es callar y todo este tipo de cosas. Entonces, para mí, así de lejos, fue una persona que se puso a estudiar el lenguaje de una manera que nadie había hecho anteriormente, y entonces salió una serie de preguntas y de temas que resultaban bastante interesantes poder tratar. Pero por lo que entiendo, en tu estudio de este tipo de avowals o confesiones, lo relacionas de alguna manera con Wittgenstein, y no sé si entiendo que reinterpretas o contradices un poco lo que parece que dijo él en ese sentido. Entonces, no sé si voy encaminado o desencaminado, probablemente ha sido confusión mía, por si lo puedes explicar un poco. Sí, bueno, Wittgenstein es un filósofo que a mí me gusta mucho, que me interesa especialmente. Tú citabas antes la última frase del Tractatus Lógico-Filosófico, que es la única obra realmente que publicó, porque lo que él dejó escrito son muchos textos como obra póstuma, pero sin publicarlo, porque era muy exigente con los estándares que quería alcanzar y nunca estaba satisfecho con haberlos alcanzado. A mí, yo no sé si reinterpreto lo que él está diciendo. Bueno, no lo sé. Hay muchas interpretaciones de Wittgenstein. Wittgenstein es un filósofo, para el que no lo sepa, del siglo XX, nació a finales del XIX, murió a mediados del siglo XX, se le considera un filósofo del siglo XX, para mucha gente el filósofo más grande del siglo XX, si no el más grande, pues uno de los más grandes, pues juntamente pues quizás con Heidegger, con Bertrand Russell, bueno, hay varios que se podría poner ahí, ¿no? Si lo estoy reinterpretando, bueno, no, yo diría que lo estoy interpretando, ¿vale? Pero esto es una cuestión en la que posiblemente otro te contradiría, ¿vale? Es decir, efectivamente hay muchas interpretaciones de Wittgenstein. A mí me gustaría pensar que lo que
me gusta pensar que lo que yo digo es lo que él está diciendo, ¿no? Pero es cierto que como cualquier autor clásico, lo más interesante es su riqueza. Es decir, cuando leemos un clásico, y aunque sea del siglo XX, Wittgenstein es un clásico, no solo Aristóteles y Platón son clásicos, lo más interesante es la manera como nos invitan, nos interpelan a nosotros a que pensemos por nuestra cuenta. Y a mí eso es lo que más me gusta de Wittgenstein. Y así, efectivamente, sus escritos son los que a mí me han animado, o uno de las fuentes de mi manera de filosofar, ¿no? Y de las cosas concretas, de los temas que me interesan y de las maneras como las abordo. Yo pienso que estoy siendo fiel a su espíritu, pero es cierto que en el caso de los clásicos, lo más interesante es adaptarlo a nuestro día a día. Y bueno, aunque no ha pasado mucho desde el siglo XX, pensar cómo su pensamiento sigue siendo vigente. Y eso es lo que a mí me gusta, lo que me gustaría que quedara un poco de las cosas que yo hago, que consigo mostrar que incluso estés de acuerdo o no con todas las cosas que dice Wittgenstein, o con lo que tú piensas que dice Wittgenstein, lo que él está diciendo sigue siendo relevante y son cuestiones que no podemos pensar como esto no tiene ningún interés, esto podemos quitárnoslo de encima, ni siquiera merece la pena que le dediquemos tiempo. No, a mí me parece que su pensamiento sigue siendo muy, muy actual y eso es lo que más me interesa a mí de mi relación con Wittgenstein. Seguir mostrando que lo que él hace es muy actual. Ok. Y dentro de has comentado, interpretación del trabajo de Wittgenstein, ¿hay algo que recientemente, a la hora de reflexionar sobre ello, o no sé si imagino que también se pueden hacer experimentos mentales de algún tipo, etcétera, ¿hay alguna conclusión o resultado nuevo reciente al cual hayas llegado y que quieras mencionar? Bueno, yo llevo muchos años dándole vueltas a esta cosa. En los últimos 2 años he escrito 2 libros, uno sobre el pensamiento de los animales, donde respondo a la pregunta de si los animales piensan o no. La mayoría de la gente diría que los animales sienten, sobre todo los mamíferos superiores o animales con cierta complejidad. Y una pregunta distinta es si los animales realmente piensan. Entonces, bueno, para responder a esa pregunta hay que aclararse primero qué es el pensamiento, hay que aclararse cómo sabemos si los demás piensan y lo que piensan. Y estas son algunas de las preguntas que yo he intentado responder usando mi concepción expresiva de lo mental, es decir, aplicando mi lectura de Wittgenstein, que dice algunas cosas sobre animales, pero muy pocas, porque no es un asunto que a él le interesara de manera pues directa. He intentado aplicar esas herramientas que él nos proporcionaba sobre la naturaleza de la mente a este problema del pensamiento de los animales. Y el otro libro que he escrito, se publicó el año pasado, está en inglés, se llama The Expressive Self, que se podría traducir como el yo expresivo, que es sobre la naturaleza del autoconocimiento, o digamos más bien de la autoconciencia, desde un punto de vista expresivista, nuevamente aplicando las herramientas de Wittgenstein y tratando de hablar con paradojas contemporáneas en los estudios contemporáneos sobre autoconciencia, que son pues cosas como el autoengaño y otras cuestiones un poco más técnicas, que algunas de ellas sí que las discutió Wittgenstein y otras no. Nuevamente lo que me interesa es mostrar cómo su pensamiento y sus herramientas conceptuales nos interpelan, nos sirven a nosotros para cuestiones actuales. La cuestión sobre la naturaleza de la cognición animal es una cuestión muy en boga, y la cuestión sobre la naturaleza de la autoconciencia, pues también. Entonces, bueno, eso es las 2 cosas en las que me he dedicado en los últimos años. Los resultados son tan recientes como de los últimos del 2023 y de 2024, pero la investigación lleva mucho tiempo detrás y que me parece que son relevantes para lo que estábamos viendo, sí. Pues me parece súper interesante. Bueno, para todos los que estéis escuchando el programa, como siempre, en las notas del programa
Luego pondremos un resumen del episodio y también enlaces a la obra de Ángel, y también, pues, si lo queréis contactar, cualquier duda que tengáis con él, podéis plantearle, etcétera. Bueno, Ángel, pues me ha parecido súper interesante. Tengo todavía 1000 preguntas, pero ya por no quitarte más tiempo, vamos a ir, pues, cerrando el programa. La verdad es que ha sido muy, muy interesante, y conforme hablabas se me iban ocurriendo cosas que no me había planteado nunca, y me parece un campo muy fructífero. De hecho, la verdad es que para mí la filosofía me parece un campo mucho más divertido que la ciencia, en el sentido de que en ciencia hay reglas, digamos, muy, muy estrictas, y es todo como que muy digitalizado, ¿no? Entonces es difícil salirse por ahí, ¿no? Mientras que en filosofía es todo cuestionable, no sé, es como que da todo mucho más juego, ¿no? Hay muchas cuestiones, hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas no resueltas. Entonces, no sé, me da un poco de envidia ver todo este tipo de investigación y cosas, y nada, enhorabuena por el excelente trabajo, y nada, ya te volvemos a contactar en el futuro para ver cómo está yendo, pues, la cosa. Gracias por haber venido al programa. Muchas gracias a ti, Horacio, por invitarme. La conversación ha sido muy interesante. Espero que también guste a toda la gente que nos esté oyendo. Y bueno, pues sí, la filosofía es divertida. Entonces, todo el que quiera iniciarse en ella, aquí en la Universidad de Murcia les estamos esperando. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, hasta la próxima. Chao. Chao.